¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Por qué decides estudiar gestión cultural? ¿Cómo descubres la gestión cultural y por qué te decantas por esa opción? Bueno, pues vamos a ver, yo con 17 años tenía intuición de querer ser periodista y entonces buscando posibles universidades para formarme, estaba la Universidad de Navarra, que tiene una facultad de comunicación de las más potentes del Estado, y entonces, como también tenía una inquietud cultural, quería orientar mi carrera, mi formación hacia el periodismo cultural, y entonces optamos por una doble licenciatura que existe, Humanidades y Periodismo. Pero durante el primer año descubrí un encuentro en mi vida que fue con el profesor Enrique Banús, Irusta. Él es catedrático en Monet de la Unión Europea, actualmente está en Perú, y él fue el que me descubrió el concepto de gestión cultural. Entré a trabajar con él en el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Navarra y a raíz de grupos culturales que formamos, de conferencias, de charlas, fui avanzando hacia ese itinerario que tenía la universidad, que era gestión cultural, abandonando actualmente el periodismo, y entonces completé el itinerario de gestión cultural y prácticamente ya empalmé la formación con la trayectoria profesional y bueno, después de 15 años pues aquí estoy, ¿no? Muy bien. Tenemos una pregunta que hacemos a todos los entrevistados en gestiones de cultura. Es nada más y nada menos que ¿qué es para ti la cultura? Bueno, no creo que ningún entrevistado te responda a esta pregunta, no se puede responder, afortunadamente no se puede responder. En mi caso nunca trabajo la cultura como un sujeto, yo hablo siempre de vida cultural, de sistema cultural, del hecho cultural, del relato, pero nunca hablamos de cultura, ¿no? Todo eso son herramientas que se utilizan para llegar al meollo que es del gestor cultural, que es la clave, que es ser un garante del derecho que tienen los ciudadanos a acceder a la cultura, ¿no? La cultura como tal se utiliza demasiado, sobre todo se ha politizado mucho en los últimos años. Durante toda la transición, años 80 en el Estado, se ha utilizado un modelo de gestión cultural tremendamente erróneo, utilizando la cultura como el objetivo a llegar cuando realmente había que garantizar la permanencia del sistema cultural. El acceso de los ciudadanos a la vida cultural. Se hizo un modelo que se puede criticar o no, pero que ha resultado ser totalmente fracasado. Hemos fracasado en ese sistema. Se ha apartado a un sector de la población de ese sistema, de esa vida cultural, y ahora el objetivo del gestor cultural del siglo XXI es incluirles. Te defines en las redes sociales como agitador, mediador, activista, conector, facilitador, finalizador y programador cultural. La palabra gestor se queda corta para definir todo el trabajo que hacen los gestores culturales. Sí, totalmente. Como te decía antes, somos herramientas para garantizarle a la ciudadanía el derecho a acceder a la cultura. Actualmente sí que me he centrado más en mi carrera profesional en la programación. Yo soy programador en un centro cultural de proximidad del Ayuntamiento de Pamplona, pero realmente yo me considero parte de todo lo demás, en mayor o menor medida, ¿no? Hace poco, en una charla que tuvimos con Alfonso Martinel, nos reivindicó la figura del activista cultural. El activista cultural que debe mirar claramente hacia los nuevos modelos de gestión cultural que existen en Sudamérica, sobre todo, también en Portugal. Y a raíz de ese encuentro con Alfonso, he ido aportándome a este perfil que tú comentas, que igual no es tanto en la práctica como los objetivos que yo quiero cumplir como gestor cultural, ¿no? Por eso está entre paréntesis, porque no es un proyecto que haya finalizado, está en proceso, pero que el gestor debe asumir como suyos para ser ese garante que te comentaba del derecho de la ciudadanía a llegar a la cultura. No.
¿Podrías comentarnos brevemente la situación de la gestión cultural y la figura del gestor cultural en Navarra? Has desarrollado toda tu trayectoria en Navarra, tus 15 años. Bueno, está un poco? hablar de Navarra es hablar de Euskadi, hablar de Asturias, hablar de Madrid. Yo creo que el modelo que allí se desarrolla no es diferente que el que puede haber en el resto del Estado. Te comentaba antes, ¿no? Es un sistema que se ha creado en los últimos años, una política cultural, y entonces, en el caso particular de Navarra, que yo más conozco, quizás la circunstancia más destacada ahora mismo es la reciente aprobación de la Ley de Mecenazgo Cultural, que es pionera en todo el Estado. Es una ley más o menos criticable, pero que es una ley que se acaba de aprobar, que es pionera y que esperemos que se traslade a una ley nacional, estatal, de mecenazgo, ¿no? Que parecía que en esta legislatura iba a ocurrir, pero no ha sido así. La situación allí no difiere del resto de espacios, está claramente afectada por los recortes y los ajustes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo, que se han sufrido durante los últimos años de crisis económica, con circunstancias tales como el IVA cultural, que ha sido demoledor, tanto para las industrias culturales como para el propio sector. Y allí particularmente, quizás a diferencia de otros espacios, tenemos una situación política compleja, que obviamente ha cambiado mucho en los últimos años, un tema político complejo, tanto en Navarra como en Euskadi, y que eso ha influido claramente en la política cultural de los últimos 30 años en Navarra, ¿no? A diferencia de lo que puede haber sucedido en Asturias, por ejemplo, o en otras partes del Estado. Y actualmente la situación es muy mala, eso no descubro nada. Desde la Asociación de Gestores Culturales de Navarra, que es la que yo soy vocal, pues tenemos una relación directa con la Administración para intentar aportar nuestros cambios como asociación a la ley de mecenazgo, como fue en decisiones que ha tenido en los últimos años el Consejo de Gobierno de Navarra. Y pues el diagnóstico que hacemos en los últimos años es que hemos ido peor, se ha perdido, se ha eliminado de la función pública la participación ciudadana en cultura. Eso es un tema que desde la asociación abogamos continuamente por su reparación, y sobre todo abogamos porque el sistema actual o abogo en este caso particular, porque el sistema cambie totalmente, sí. ¿Y qué crees que se debe mejorar aquí en Asturias? ¿Crees que hay demasiada dependencia de la administración pública? ¿Es una característica común en todas las, digamos, provincias fuera de Madrid y Barcelona? ¿Todas las comunidades dependen tanto de la administración pública? Sí, bueno, es que el modelo está caduco totalmente. Es un modelo que ha fracasado, es un modelo en el cual se depende de la administración, pero sin dar margen. Sobre todo, más que favorecer la iniciativa privada, lo que ha hecho ha sido eliminarse el tejido asociativo, un tejido que está en los últimos años volviendo. A raíz de la crisis es un tejido que, por ejemplo, en Cataluña, en Euskadi, está más visible a través de centros autogestionados, nuevos modelos de organización. Se ve a diario que están organizándose nuevamente las plataformas ciudadanas de la cultura. Desconozco en Asturias si este proceso ha sido mayor o menor que en otras partes del Estado, seguramente que en Cataluña, por ejemplo, que no. Y yo creo que es esencial para el nuevo modelo que tenemos que construir de gestión cultural que se les tenga en cuenta. Cómo, en qué forma y demás es algo que tendrán que decidir pues, los garantes, ¿no? del nuevo modelo, claro. Perfecto, bueno, pues hemos intentado hablar un poco de la parte de gestión. Vamos ahora con un pequeño cuestionario cultural para hacer la parte más cultural y cerrar así esta charla. Es simplemente pregunta-respuesta rápido. Venga, un libro. Bueno, pues voy a recomendar un libro que no es conocido aquí, es un ensayista pamplonés, se llama Roberto Valencia, acaba de editar un libro llamado Conversaciones, todos somos autores y públicos, un encuentro que ha tenido con diferentes creadores contemporáneos y en el cual él realiza un diagnóstico de la situación cultural a nivel estatal muy, muy interesante que yo recomiendo. Bueno, tomamos nota entonces. ¿Un disco? Bueno, siempre recomiendo el último que me he comprado, en este caso el último de Pink Floyd. Muy bien, veo que sigues comprando discos. Sí. Perfecto, como tiene que ser. Hombre, ya tenemos tiempo para otra entrevista, pero hay que comprar, claro. Claro, muy bien. Sí. ¿Una película? Bueno, pues
no sé, pues por ejemplo Centauros del Desierto de John Ford me parece una película, pues pocas las hay mejores. Pocas. Una ciudad cultural, una ciudad para disfrutar de la cultura. Hombre, a mí me van a dar en Pamplona, lo diré, pero creo que Bilbao. Bilbao es una ciudad, a nivel estatal, es para mí la que mejor ha sabido mantener un modelo de gestión cultural en el que todos los sectores, todas las plataformas han tenido cabida. Ahí es un ejemplo de que el sistema cultural sí que ha estado completo. Y ya fuera del Estado y tal, Toulouse, por ejemplo, en Francia, me parece una ciudad que también tiene un modelo a seguir. Y por último, ya fuera del Estado, que me parece una ciudad que es ahora mismo referente mundial, sería o bien Sao Paulo o bien Cartagena de Indias en Colombia. Muy bien. Y ya para terminar, un consejo para los futuros gestores culturales. Hay que adaptarse al cambio. Hay que adaptarse al cambio, a los cambios. Es la clave. Es la clave no tener límites en la gestión cultural y no tener miedo al cambio siempre y cuando, es esencial, se garantice el derecho de toda la ciudadanía al acceso al sistema cultural, a la cultura y hacer valer los derechos culturales de la ciudadanía. Perfecto, pues nos quedamos con ello. Pues muchas gracias, Ángel. A ti.